Bienvenido a la Revolución Espectral, Howard Stirrup. Hola, buenas tardes. Buenas noches a ti, Howard. Y la otra voz que vais a escuchar es una persona ya conocida aquí en la Revolución Espectral, porque él presenta todos los meses, conocéis la situación de los cielos nocturnos en nuestra sección La Ciudad de las Estrellas, por cortesía de la Agrupación Astronómica de la Región de Murcia. Y tenemos al otro lado de la línea también a Pedro Andanuche. Hola Pedro, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Muy bien. Bueno, empezaremos en este caso por Howard, que es la primera vez que está con nosotros, y vamos a preguntarle a Howard en este caso. Howard, para que te conozca nuestra audiencia, dinos quién es Howard Stirrup y cuéntanos un poco de esta trayectoria tuya que te ha llevado hasta estas teorías alternativas sobre la forma que tiene nuestro planeta. Primero hay que decir que no está bien nombrado, porque terraplanista es un creyente y no soy creyente ni tengo teorías. Como mucha gente, soy escéptico de la Tierra esférica. Oh, okay. Entonces, prefiero que me llamen Howard George Stirrup como persona, humano, como cualquier persona. No me gustan las etiquetas, okay. Pero si me tienen que poner en una caja, se dice en inglés, si para entenderme de alguna forma, sí. Pueden poner la etiqueta escéptico de Tierra esférica. Okay. Tengo dudas y no tengo... No digo que tengo la verdad, tampoco digo que la Tierra es tal cual. Yo soy escéptico y mucha gente tiene duda de NASA porque hemos visto que Hollywood va mejorando, pero como no vemos la curvatura, o mejor dicho, nunca vemos paisaje, nunca perdemos la vista de paisaje por culpa de curvatura a ninguna distancia, mirando, observando a nivel de mar. Sí. Y por eso, como la gente siempre me etiquetaba terraplanista en Facebook, sí, hasta correcto. Amigos de toda la vida y familiares riendo de mí, digo, pues mira, ofrezco 1.000 euros si alguien puede demostrar la mitad de la curvatura debido por la distancia que están observando. Muy bien. Y han seguido riendo de mí. Entonces, gracias al creador, podríamos decir, he visto un canal de televisión en el centro comercial donde yo he estado trabajando antes de la pandemia y he dicho, oye, si queréis noticias verdaderas, yo soy Howard George Stirrup y ahora ofrezco 10.000 euros por una prueba reproducible de curvatura, de la mitad de curvatura debido por la distancia que están observando. Y esto fue hace 4 años, chicos. Y como digo, ido al negocio gracias al protocolo Nueva Normalidad. Entonces ya no tengo los 10.000 euros para ofrecer, los he tenido que retirar y invertir a no perder la casa y eso porque ya no tengo el negocio. Pero creo que con 3 años aguantando la oferta de pagar por quitarme la duda, nadie ha podido demostrar paisaje perdido por culpa de curvatura. Yo no digo que sea la Tierra plana, solo digo que no hay la curvatura debido a ninguna distancia, porque no solo que veo a la playa de San Juan por el olas de la playa de San Juan por la noche, desde Benidorm, que son 30 y algo kilómetros y debería haber 80 metros de bajada, pero vemos hasta las farolas de la playa.
pues más distancia podemos observar desde Denia, mirando la isla de Ibiza, que son 111 kilómetros, si recuerdo bien. Debe haber sobre 2.000 metros de bajada, pero no hay ni una, porque vemos la isla. Y aparte de poder demostrar la cambio de perspectiva cuando subes por altura, que es obvio que ves más lejos, o que nos demuestran la ilusión angular cuando dicen que el barco desaparece porque de curvatura, pero saques una cámara más fuerte y ves al barco de nuevo, o que vean efectos ópticos por condiciones atmosféricas especiales. Entonces, yo he visto varios efectos ópticos, pero nunca he visto pérdida de vista de paisaje por culpa de curvatura. Entonces, vuelvo a explicar, no soy terraplanista. Yo sé que hay más formas. Por ejemplo, hay 4-dimensional, 5-dimensional. Yo sé que hay infrarrojos y ultravioleta y ondas delta. Hay cosas que no podemos ver fuera de nuestra perspectiva. Entonces, yo no voy a dar ninguna creencia ni debatir ninguna creencia. Yo solo puedo decir que no estoy convencido con las imágenes y vídeos de NASA porque no cuadra, no va con lo que observamos. Yo confío en mis sentidos porque mi cámara, mi telescopio y toda la gente que ha comprobado está de acuerdo que no hay nunca pérdida de paisaje por culpa de curvatura, aunque me demuestra Spider-Man en la televisión 1000 veces, sé que Hollywood le puede falsificar. Entonces, si no me lo pueden demostrar con una foto, un vídeo o una observación primaria reproducible a nivel de mar, pues chicos, es una teoría y una creencia vuestra y tenéis que demostrar vuestras creencias y teorías vosotros, porque los cálculos pueden cuadrar, pero si no lo observamos en la verdad, en la tiempo real, pues sois vosotros creyentes y vuestra iglesia es la NASA. Os pido que convertís en científicos verdaderos, por favor. Muy bien, vamos a dejarlo ahí como una intro a tu trayectoria. Y solamente hacer una aclaración cuando yo te he llamado, en este caso, no te he llamado terraplanista, me parece que no lo he hecho, pero si lo he hecho, no ha sido una falta de respeto hacia tu persona. Yo entendía que pues ese era entonces eres un escéptico de la esfericidad del modelo esférico de la Tierra. Hasta ahí vamos bien. De acuerdo. Muy bien. Howard, para que pues hay personas ahora mismo que están escuchando esto y querrán saber, o porque nunca lo han escuchado, quizás nunca lo hayan escuchado, o porque a veces también sucede que, como en otras cosas, como en muchas cosas, las fuentes de las cuales oyen información no son las más adecuadas o no lo explican de la mejor forma. ¿Podrías tú decirle a los oyentes, en este caso, dónde surge lo que se llama, genéricamente por lo menos, y voy a utilizar el ismo, así que me tendrás que disculparme, ¿de dónde surge este terraplanismo que se llama, o esta creencia en que la Tierra no es una esfera, sino que es plana? Pues en la historia se puede apreciar al hecho que han dibujado los egipcios, no recuerdo los nombres de sus dioses, pero hay uno de agua, y hay una tierra y hay otro que está aguantando el agua arriba de sus brazos, ¿no? Como si hay agua, una cápula de agua, ¿no? Firmamento, algo así en egipcio. También en el Corán escriben que en varios, no recuerdo, es que está en mi vídeo, pero en mi canal o en tu vídeo luego lo pueden ver. Los capítulos en el Corán en que parece no plana, sino nivelada, fijo, no moviendo, y explica que el Sol y la Luna son como protón y electrón, yin-yang, en nuestro átomo macro, atmósfera.
Entonces, no solo el Corán, el Egipto, también los aztecas, minas. En la Biblia creo que hay más de 200 partes que están mencionando. Uh-huh. Entonces, la creencia, como dices, no de terraplanismo, sino de tierra estable, tierra nivelada, estática, y que sea como arriba es abajo, creo que se dice. Es decir, que un átomo es igual que un atmósfera. Entonces, la creencia, se podría decir, está dibujado en historia, pero puede ser más un entendimiento, porque lo que está haciendo mucha gente ahora es una investigación y correcto. No tienen respuesta fija, porque, como digo, un cuadro cuartidimensional se puede interpretar como algo moviendo, porque es fuera de nuestro espacio, fuera de nuestro tiempo. Entonces, igual que dicen que un electrón puede estar en varios sitios a la vez, igual puede explicar por qué podemos ver la luna en varios sitios a la vez y nunca vemos otra cara de la luna, porque puede ser que vemos un corte de algo que es una dimensión más superior que nuestro, porque seguimos viendo los mismos astros, las mismas estrellas que los aztecas y egiptos han hecho en piedra, y sus calendarios siguen igual que la nuestra. Nada ha movido, ni Scorpio ha cambiado sus pinzas, ni Orion ha cambiado de cinturón, todavía alineada con las pirámides de Egipto. Entonces, estos son más hechos, más observaciones científicos y históricos demostrables, reproducibles, porque hay evidencia en piedra y las estrellas siguen alineadas. Entonces, no es como una teoría, sino un hecho. Y se puede dar conclusiones diferentes. Entiendo que podéis dar la creencia que había un Big Bang, y que todas las estrellas van moviendo, pero no lo podéis demostrar porque la evidencia está en contra, porque entonces no entiendo cómo podéis llamaros científicos y nosotros creyentes. Perdón. Pero bien. Entonces, es decir, las fuentes que tú estás citando, en este caso el Corán de los del Islam, los musulmanes en este caso, ciertas creencias egipcias, ciertas fuentes aztecas, ¿no? Estas cuestiones que estás diciendo, ese sería un cuerpo es decir, según el terraplanismo, esto es un cuerpo de evidencia científica, ¿es correcto? Brevemente, porque para ir al... Vuelvo a decir que fue su entendimiento. Ellos han entendido la Tierra de una forma como un átomo gigante, en que estamos en el, ¿cómo se llama? El nucleus, al núcleo, ¿no? Al núcleo de un átomo. Podríamos entender que es nivelada y todo el campo magnético es la atmósfera, y hay electrones y prótones como las estrellas que vemos, y vosotros lo llamáis planetas, pero es que no hemos ido a las planetas. Nosotros no, los griegos le llamaban así. Bueno, venga, muy bien. Estrellas libres o algo así lo han llamado muchos antiguos. Sí, correcto. Entonces, vamos a pasar un momento a Pedro para que Pedro pueda explicar entonces. Una última pregunta antes de pasar a ti, Pedro. En este caso, entonces, lo que sucede, Howard, en ese caso es una pregunta, eso que vemos, estos objetos que vemos en el cielo, vamos a decir, el Sol y la Luna, no es una estrella y no es un satélite, son ¿qué exactamente? Pues ahí está el debate de creencias. Yo no he ido a la Luna ni he ido al Sol. Solo sé que Stanley Kubrick ha ido a los estudios de NASA, porque veo vídeos y fotos de él ahí. También veo que los creadores de NASA y las Naciones Unidas, como Aleister Crowley y Walt Disney, estaban todos en la fraternidad de masónica. Entonces yo veo que hay mucha conexión y agendas
para negocio y para controlar a las creencias de la gente. Como siempre han usado iglesias para controlar a la gente, ahora usan científicos hacen que la gente cree en científicos en vez de que los científicos lo demuestran. Y esto es creencia, no es ciencia. Ok. Pedro, en este caso, pues, puesto que, o sea, la explicación que estamos escuchando, Pedro, es que no es ni siquiera que esto es una especie de no hay geocéntrico, o sea, no sería un modelo geocéntrico, parece, o aunque sí he visto y he notado en otros, digamos, que explicaciones que sí son, en este caso, o se llamarían terraplanistas, en que es un modelo geocéntrico y el resto del universo sigue girando alrededor de la Tierra. Pedro, en el contexto de la historia, ¿a partir de cuándo nosotros, si puedes hacer una en línea histórica, a partir de cuándo y con la medición correspondiente, empieza a cambiar el modelo geocéntrico por el heliocéntrico y nosotros nos convertimos en una, vamos a decir, una esfera? No, a ver, modelos heliocéntricos y geocéntricos han estado coexistiendo desde la antigua Grecia, hace más de 2.300 años. Lo que pasa es que a lo largo de la historia ha habido una corriente predominante. Entonces, desde la antigua Grecia se impuso el geocentrismo, sobre todo por la influencia de Ptolomeo de Alejandría. Lo que pasa es que ese modelo no era capaz de, mediante circunferencias, explicar el movimiento planetario. En aquel entonces se conocían los planetas hasta Saturno, pero no cuadraban los movimientos con las circunferencias perfectas que se suponía atribuidas a todo lo celeste, divino y, por tanto, perfecto. Uh-huh. Entonces, sobre todo, había un planeta muy rebelde, no había forma de cuadrarlo de ningún modo, que era Marte. A partir de ahí, luego ya en el siglo XVI, XVII, surgieron Copérnico y Kepler, que apostaron por el modelo heliocéntrico, el Sol en el centro, aunque bueno, eso no significa que el Sol esté inmóvil y los planetas se mueven alrededor. En realidad todos se mueven en torno al centro de masas del sistema solar. Lo que pasa es que como el Sol comprende el 99% de la masa de todo el sistema solar, ese punto, ese centro de masas cae dentro de la esfera solar. Bueno, pues Copérnico propuso de nuevo el modelo heliocéntrico, fue ampliamente criticado, lo que pasa es que lo publicó después de su muerte, una semana después de su muerte. Ah, vaya. Kepler, que trabajó en los observatorios de Tycho Brahe, siglos, sí, más o menos por esa época, principios del XVII, después de 15 años de cálculos, consiguió determinar que de circunferencias nada, que las órbitas de los planetas eran elipses, en uno de cuyos focos estaba el Sol, según establece la primera ley de Kepler. Las pruebas experimentales de aquello, bueno, pruebas empíricas, digamos, son todas las observaciones que se hicieron en los observatorios de Kepler, que corroboraban el modelo. Sí. Y hay que decir que fueron las más perfectas de la historia antes de la invención del telescopio. O sea, en aquellos tiempos los instrumentos de observación no tenían lentes ni espejos curvos. Eran meramente como si fueran reglas y semicírculos graduados. Correcto. Elementos similares. Es decir, perdón, Pedro, es decir, que esto se resuelve a través de matemáticas en este sentido, ¿correcto? Sí, al final lo que hizo Kepler fue un ajuste matemático a las observaciones de las posiciones planetarias. Uh-huh. Y eso se ha reproducido a través del tiempo, se ha verificado, ¿correcto? Sí, okay. Perfectamente. Muy bien. Perfectamente. Lo que pasa es que luego hay unas interacciones gravitatorias entre planetas que distorsionan un poco eso. Pero con el nivel de precisión de las observaciones de aquella época, pues el modelo cuadraba perfectamente. La gravedad vino después, vino unos 70 años después de las leyes de Kepler, la enunció Newton en el último tercio del siglo XVII. Sí. Y con eso se consiguió explicar por qué los planetas se mueven tal como Kepler decía que se movían. Y eso nos ha permitido progresar en la investigación del espacio porque, por ejemplo, se pudieron descubrir planetas más allá de los visibles a simple vista a través de interacciones gravitatorias, de irregularidades en las órbitas de los planetas más exteriores conocidos con cuerpos que se hipotetizaban hasta que fueron detectados visualmente. Uh-huh. ¿Vale?
Lo que pasa es que quería decir que Howard en realidad ha abierto un montón de melones, cada uno de ellos daría de sí para un debate completo. Sí. Y también debo decir que me siento bastante privilegiado de poder participar en un debate de este estilo. O sea, un debate en el que no haya una censura previa y en el que se contrapongan dos puntos de vista, no diré opuestos, pero casi. Que es lo realmente los medios deberían tomar ejemplo. Exactamente, que es lo realmente científico, además. Sí, exactamente, porque últimamente ese debate brilla por su ausencia, al menos en los medios de comunicación. Muy bien. Sí, no, digo que el modelo geocéntrico definitivamente ha sido abandonado, pero hay que decir que en física, cuando se estudia el movimiento, quién es el centro lo elige el que hace los cálculos. O sea, nada es el centro de nada. Oh, eso vaya por delante. Eso. Entonces, yo centraría más el debate en el tiempo que nos queda en cómo probar la curvatura de la Tierra, que por parece ser que es la duda de Howard. Muy bien. Howard, en este caso debo preguntarte a ti, Howard, y debo decir, a los oyentes recordarán, nosotros hemos tenido aquí en el programa, además de tener el privilegio de teneros a ambos aquí, también hemos tenido el privilegio de tener a dos veteranos astronautas de NASA. Uno, el primer científico astronauta, que además fue el primer latinoamericano en el espacio, que es el doctor Franklin Chang Díaz. Es un doctor en magnetoplasma, ahora mismo está creando el VASMIR, lo tuvimos aquí en el mes de septiembre, y hace solamente pocas semanas, en el mes de enero de 2021, tuvimos aquí al primer astronauta español, en este caso el comandante Michael López Alegría, que además a principios del año 2022 será el primer comandante de una misión privada al espacio, en ese sentido. Y esta cuestión va hacia Howard en este caso. Howard, yo he tenido estos dos invitados aquí. Ambos han estado en la Estación Espacial Internacional. Ambos han dado, en ese desplazamiento, han visto una cara luminosa de este planeta, como una esfera, y han dado la vuelta por la zona oscura y donde se ven pues, las luces de las grandes ciudades y de los grandes sitios, ¿no? Y dicen y afirman que ellos que han estado ahí precisamente, que esto es una esfera o un esferoide. Bien, estas personas, no hay ninguna razón para pensar que personas tan serias y con tal trayectoria estén mintiendo. ¿Qué dices tú al respecto? Vale, tengo apuntado para darte una respuesta. Sí. Primero quería dar gracias a Pedro y también contestarle a él una cosita. Sí, adelante. Con todo debido respeto, estás usando evidencias que son historias. Has dicho... Efectivamente. Has hablado de historias No, te haga una introducción histórica. Luego te presentaré mis evidencias. Sí, solo quiero explicar entero. Yo estoy con mucha gente debatiendo, aunque yo no quiero debatir creencias con nadie. Yo quiero comparar evidencia reproducible y en 4 años, aunque ya no tengo el dinero, todavía estoy en ello, y nadie puede demostrar. Solo pueden contar historias, solo pueden calcular la curvatura debido, solo pueden explicar por qué le parece más creíble su modelo, o pueden dar sus conclusiones por las observaciones, pero al final no lo pueden demostrar la gravedad, no pueden demostrar Big Bang. No podría demostrar Darwin su teoría de evolución. Lo han intentado falsificar muchos dueños de museos para ganar dinero, pero nadie lo ha podido demostrar, por eso sigue una teoría. Y la teoría de gravedad no falta si no existe curvatura, como nos han hecho creer desde joven sin demostrarlo nunca, jamás. Muy bien. Y todas estas teorías como Big Bang no falten.
si no hay un universo infinito y el Sol 93 millones de millas de distancia de nosotros, dicen que, y por suerte, por casualidad, coincidencia, la Luna parece el mismo tamaño que el Sol de nosotros, 400 veces más pequeño y justo 400 veces más cerca que el Sol, aunque dicen que a veces estamos más cerca del Sol y a veces más lejos del Sol. Nunca cambian tamaño la Luna y el Sol a comparación, pero nos hagan creer que son diferentes tamaños y que uno mueve alrededor de nosotros y nosotros alrededor de otro. Howard, entonces, como acabo de decir, son explicaciones y conclusiones, pero nunca he mostrado nada. Muy bien, Howard, Pedro va a contestar. Adelante, Pedro. Mira, insisto en lo mismo. Cada frase que dices habría un debate para una hora. Voy a intentar dar alguna respuesta por ir clarificando mi postura y mis evidencias, porque si no, no vamos a acabar nunca. Correcto. Es que están liando muchas cosas a la vez. O sea, Darwin no tiene nada que ver con esto. Efectivamente, Darwin no tiene nada que ver con la física. Yo soy físico, no biólogo. Exactamente. Entonces, sobre eso no voy a debatir. Entonces, a ver, por ejemplo, la Luna. Voy a empezar por el final. Dices que presenta siempre el mismo tamaño. Eso lo puedes comprobar tú mismo que es falso. Si coges el telescopio y vas fotografiando a lo largo de una noche una luna llena, desde que sale hasta que la tienes encima, comparas la primera foto y la última, verás que tienen un tamaño distinto. Porque hay veces que la tenemos más lejos, veces que la tenemos más cerca. Digo en comparación al Sol. Howard, un momento. Está contestando Pedro, gracias. En comparación con el Sol, la Luna se aleja de la Tierra a aproximadamente 3,5 centímetros al año. Con lo cual, desde que se formó, cuando se formó, era 10 veces más cercana a la Tierra de lo que es ahora. Por tanto, se veía 10 veces más grande. Estamos viviendo un momento histórico en el que el tamaño aparente de la Luna prácticamente es igual que el del Sol. Sin embargo, incluso en eso hay discrepancias. Hay eclipses que son totales y eclipses que son anulares, según si la Luna cae en el apogeo o en el perigeo, y según si la Tierra está en el perihelio o en el afelio, hay diferencias notables. Correcto. Que cuando los tamaños son tan sumamente similares, unos pocos miles o millones de kilómetros, según cuál de las dos distancias estamos midiendo, pueden ser determinantes para que el eclipse sea total o anular. Incluso los hay que empiezan totales y acaban anulares, o viceversa. Muy bien. Eso por un lado. Por otro lado, evidencias de la curvatura. Un momento. No es una creencia, eso lo he observado yo. Está Pedro contestando, gracias. Sol, he visto muchos, los he fotografiado. He visto muchos eclipses de luna, los he fotografiado. Y yo mismo me sorprendí cuando, al superponer las fotos de una secuencia de un eclipse de luna, constaté que efectivamente yo no soy el centro de nada. O sea, yo vi la luna que estaba más distante cuando está en el horizonte, más cercana cuando está en el cenit, o cerca del cenit, que es la parte que hay justo encima del observador, y al superponer las dos fotos vi una diferencia de tamaño bastante notable. Incluso, tal como dije en la Ciudad de las Estrellas para este mes, el día 27 tendremos la mejor superluna del año. La veremos como un 7% más grande que el resto de las lunas del año. Correcto. O sea, no siempre está a la misma distancia, no siempre presenta exactamente el mismo tamaño. Hay diferencias notables. Me has entendido mal, perdón, o me he explicado mal. Sí. Digo, en comparación al Sol, siempre parecen el mismo tamaño a nosotros. No siempre. No siempre, porque cuando se superponen en un eclipse total, es más pequeño. En ese caso la Luna es aparentemente más grande que el Sol, y cuando el eclipse es anular, aparentemente es el Sol más grande que la Luna. Muy bien, pero por otra vez te lo digo, es una creencia, una conclusión en una observación, pero no está demostrado, no habéis manipulado ni viajado a comprobar que la Luna no está cambiando de un eclipse de Luna a un eclipse pero de digo que no habéis comprobado que no está haciendo el efecto la Luna propia. Y no digo que... a ver, me explico de otra manera. Haciendo una observación a la Luna no demuestra curvatura. Pero una cosa que sí que podemos hacer con la Luna... me explico muy rápido. Un experimento que sí que podemos hacer. Un experimento que... Howard, un segundo.
déjalo para otro momento, porque primero tenemos que clarificar la curvatura. Perdona, no oigo bien. Que digo que ese experimento del que vas a hablar, déjalo para después, si da tiempo, porque primero tenemos que clarificar evidencias de curvatura. Primero, ¿de qué curvatura me estabas hablando? ¿De la de la Luna o de la de la Tierra? Porque si tú quieres ver la curvatura de la Luna, la vas a apreciar perfectamente viéndola con telescopio o con prismáticos y constatando que en la parte, lo que se llama el terminador, la separación entre donde es de noche y donde es de día, las sombras son muy largas. Cualquier piquito que haya de relieve en el suelo lunar produce una sombra muy larga. Incluso si la observas a lo largo de una hora, por ejemplo, ves que rápidamente se acorta. Según el sol va subiendo, o sea, según va amaneciendo en esa zona. Eso solo puede suceder si la luna es esférica. En la Tierra pasa exactamente lo mismo. Las sombras son más largas al amanecer o al anochecer, bueno, más bien al atardecer, que al mediodía. Correcto. Entonces, ¿estás convencido de que la luna es esférica aproximadamente? Bien. La respuesta es posible, sí o no. Entonces, las observaciones está bien. Puedes dar las conclusiones y que es algo sólido, puedes dar muchas conclusiones, pero un experimento que se podría manipular para comprobar variable independiente, para saber que es un hecho y no solo una conclusión en una observación, hay que modificar, hay que manipular al variable para que sea 100% seguro. Entonces, no una observación solo, hay que manipular al variable. Entonces, un experimento con la Luna que demuestra que no es lo que nos han dicho, es con el agua. Se puede dejar un vaso de agua en la luz de la Luna media horita y verás que baja los de grados. Y si pones un lente de magnificación, un lupa, baja más de grados todavía, igual que si usas una lupa con el sol y da más calor. Entonces, manipulando el efecto enfriante de la Luna con el agua, en la luz de la Luna, demuestra que es una luz propia, al contrario del Sol como yin-yang, no un reflejo de luz solar, porque sería cálida o neutral, pero como enfría al agua o una superficie mojada o nieve, por ejemplo, comparando a agua o una superficie en la sombra de la luz de la Luna, sin taparla, al aire libre, solo con sombra de un árbol o un muro o lo que sea de distancia, abierta, sin taparla, puedes comparar la sombra de la luz de la Luna con la luz de la Luna y verás que enfría. Perdón, Howard, voy a intervenir yo en este caso. Intervengo yo en este caso. Sí, Howard, la observación que haces es otra en relación con lo que Pedro estaba explicando, de que efectivamente cualquier persona con unos prismáticos, lo digo porque yo mismo lo he hecho, ¿ok? En este caso la prueba que se puede hacer de que eso sucede en una esfera, en este caso la Luna, ¿ok? Se puede hacer con unos buenos prismáticos o con un pequeño telescopio, incluso se pueden ver esas sombras, por ejemplo, en los cráteres. Y en esa zona donde se le llama terminador, efectivamente se puede ver cómo va cambiando en el transcurso por los cielos. Vamos a hablarle de esa forma porque hablamos todavía de una forma arcaica. Tenemos que seguir adelante, ¿ok? Con más temas, que esto es un tema apasionante y quedará para una segunda parte, claro que sí. Y es el tema, sí, exactamente, es este tema que lo hemos tocado tangencialmente ahora mismo, que es el tema de la gravedad, que además en estos, vamos a decirle, foros terraplanistas y las personas que dicen que son terraplanistas y que sí o que no discuten todo esto, dicen que la gravedad no existe. Debo hacerla, y además tenemos un físico al otro lado del teléfono también, que es Pedro. Es decir, si la física se ha determinado y se ha podido medir en este planeta y en otros planetas, se ha podido medir sin la medición de la gravedad, un avión no podría levantarse siquiera del suelo. O sea, sin la medición de eso sería imposible tomar un avión. Bien, te pregunto, Howard, en este caso, si no existe ya no la relación con la cuestión de la curvatura, que eso sí necesitamos recursos visuales para que los oyentes puedan verlo, exactamente qué es o qué no es
lo que se ha dejado de llamar gravedad. Vale, lo tengo apuntado. Solo rápido voy a decir, lo de las sombras de la Luna sí que he visto. Es una observación que podemos hacer todos. La conclusión mía es que la Luna es una esfera cuartidimensional y solo estamos viendo un parte de ella, por eso siempre vemos la misma cara de la Luna, no importa dónde es ni qué año es, siempre vemos la misma cara de la Luna. Muy Igual bien. que si tú pones tu dedo en un mundo dos-dimensional, solo van a ver una línea, no van a ver tu dedo, porque solo tienen el perspectivo de 2 dimensiones, nosotros de 3 dimensiones. Entonces, estamos haciendo conclusiones diferentes en una observación sin poder manipularlo. No, pero nosotros... Lo de comprobar la luz lunar se puede hacer con un termómetro, y un vaso de agua. Sí, muy bien. Howard, perdón, a lo que vamos... La gravedad... A lo que vamos. No habéis comprobado gravedad, no habéis manipulado gravedad, habéis observado cómo las cosas caigan y cómo caigan con una aumentación de velocidad. Muy bien. Pero no lo habéis manipulado, ¿a que no? Entonces, manipulado, perdón, Howard, ¿qué significa cuando dices manipulado? Perdón, para que podamos entenderlo bien. Pues en ciencia hay que poder manipular al variable para estar seguro de tu conclusión. Si no, es una teoría sin haber comprobado, demostrado. Hay que manipularlo. Entonces, como nadie ha manipulado, no están seguros de lo que es gravedad. Y hasta los científicos lo dicen, hasta los física cuántica dicen. Entonces, física cuántica, perdón, para no confundir a los oyentes, la física cuántica y Pedro, aquí me puedes corregir tú, la física cuántica no tiene o no se ha encontrado ninguna relación entre la física cuántica y la gravedad. Vamos a dejar por un momento que Pedro te conteste a esta cuestión. Pedro, ¿es eso que he dicho es correcto? ¿Y qué dices al respecto de la gravedad? Sí, efectivamente la gravedad no ha sido posible casarla con el resto de interacciones. Parece que va un poco por libre. De todas formas, sobre la gravedad hay muchas posibles interpretaciones. Muy bien. Sobre eso de que no se ha podido manipular, eso es falso, porque desde el experimento de Lord Cavendish para determinar la constante de gravitación universal, ahí sí que se cogieron bolas de distintas masas y se midió. O sea, se pudo medir la interacción gravitatoria entre esferas, unas más grandes y otras más pequeñas. Ahí sí se manipuló. No eran planetas, eran esferas, pero en un péndulo, en una balanza de torsión, en la mínima fuerza de atracción entre esas esferas se pudo medir y así se determinó la constante de gravitación universal. Muy bien. Por ir cerrando temas, porque si no veo que aquí no concluimos nada. Lo de la luz de la Luna me parece sumamente interesante porque es una de esas cosas que nunca se cuenta en el sistema educativo español. Muy bien. Porque parece ser que la física se reduce casi exclusivamente a la mecánica, solamente quienes eligen física en segundo de bachiller pueden ver algo distinto de la mecánica y ahí ya se les abre lo que es la física de verdad. Bueno, hay un fenómeno que es el equilibrio de radiación. Cuando uno deja un coche en la calle, haya luna o no haya luna, ese coche se va a enfriar por debajo de la temperatura ambiente, porque por el mero hecho de estar a una temperatura superior al cero absoluto, todo cuerpo irradia energía. A estas temperaturas ordinarias, temperaturas ambiente, esa radiación es infrarroja, mayormente. Bueno, pues entonces, la alta atmósfera está a unos 70 grados bajo cero, irradia energía, pero mucho menos. Entonces el coche va a intentar ponerse en equilibrio con aquello que tiene encima. Va a radiar más de lo que el aire por contacto le va a transmitir. Y entonces se va a enfriar 2 o 3 grados por debajo de la temperatura ambiente. Eso da lugar a que si, por ejemplo, en una calle hay un lado con edificios y otro lado sin construir, dejas un coche junto a los edificios, ahí no hay escarcha, en una noche fría y húmeda. Dejas el coche en el lado sin edificios y ese amanece lleno de hielo. Es justamente ese fenómeno que Howard ha observado, muy correctamente. Perfecto. Lo que pasa es que no lo ha interpretado bien. Mira, perdona. Para manipular tus variables, hazlo con luna y hazlo sin luna. Hazlo con objetos cerca y completamente a la intemperie. Correcto. Lo he hecho, con todo respeto, Pedro, yo sí que lo he hecho y tú estás asumiendo que es una pérdida de radiación solar.
yo sí que he comprobado, y por eso he dicho muy clara que yo he comprobado con un vaso de agua en la sombra, aire libre, sin tapar, comparar con una en la luz de la luna directa. Y lo he hecho varias veces y mucha gente que lo ha hecho ha sacado los mismos resultados y lo hemos manipulado más todavía con una lupa, una lente de magnificación. Entonces, como lo hemos manipulado y comparado con otros objetos de agua, superficies igual, en sombra, que no están tapadas sino aire libre, yo sé de lo que hablo porque tengo experiencia personal, no estoy asumiendo, y he hecho muchas peticiones que la gente comprueba y todos que han comprobado están de acuerdo, solo los que no han comprobado tienen sus teorías y sus creencias en las historias y explicaciones. La de gravedad, te digo rápido, hay dos teorías muy grandes de gravedad, uno de Newton y otro de Einstein, y no son iguales. Y la gente dice gravedad sin saber en cuál están contando, y ninguno ha sido demostrado. La historia de las bolas que han traído, la historia que has dicho, debido al experimento, nunca han podido reproducir. Es una historia de un experimento. Nunca lo han reproducido. Es una historia igual que las historias de evolución y de Darwin. Es un libro de Darwin igual que la Biblia. Sí. Howard, perdón, Darwin es biología, nosotros no estamos tratando un tema físico aquí, perdona. Es lo mismo, teorética. Es teoría. Quiero decir, quieres decir que es teoría. Sí, que para los oyentes, Howard es anglófono como yo y a veces pues no sé, mira, es teoría, quieres decir, pero Darwin te voy a solicitar simplemente que dejes a Darwin en este caso, que no es parte de este debate ahora mismo, sino una serie de aspectos físicos. Gracias, Howard. Okay. Y vamos a simplemente la última observación, porque se nos han ido ya 45 minutos, señores, y vamos a tener una segunda parte de este interesantísimo debate con preguntas que van a venir incluso de parte de nuestro público. Howard, te permito a ti, como el invitado que eres por primera vez aquí en la Revolución Espectral, que no será la última vez, por supuesto, a que nos des un colofón y luego lo hará Pedro. ¿Un qué? Como una frase final que le quieras dejar a los oyentes para la siguiente parte de este debate. Gracias por todo. Aprecio esta oportunidad. Y pido a toda la gente escuchando, nunca pido que nadie cree en lo que digo. Sí. Yo siempre pido que comprueben lo que digo. Correcto. Solo hay 3 experimentos: mirar a nivel de mar, a paisaje a distancia, a ver si lo puedes demostrar poco perdido, completamente tapado por curvatura, comprobar a un vaso de agua comparando la luz de la luna con la sombra de la luz de la luna, igual que cuando no hay una luna es sombra, y comparar la distancia de las estrellas con las cámaras o telescopios modernas. Podemos enfocar en cualquier de ellas y grabar un vídeo y demuestra que no hay nada de distorsión, sino efectos geométricos, como la ciencia, que son energéticas, no bolas de fuego, y no son tan lejos como nos han hecho creer. Compruébalo, chicos. Y se puede verificar los experimentos en mi canal de YouTube, Howard George Stirrup, o en mi página Facebook, La Bola Mundial. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Howard. Excelente. Pedro, adelante. Bueno, pues yo diría que hemos hablado de casi todo efecto de la curvatura de la Tierra, que era de lo que trataba el debate. Sí. Yo diría que en realidad esa falta de correspondencia entre los cálculos matemáticos y lo observado en la práctica se debe fundamentalmente a que no vivimos en un mundo matemático, vivimos en un mundo físico. Y en el mundo físico en el que vivimos tenemos atmósfera. Y la atmósfera presenta a muy baja altura y no tan baja altura un fenómeno que es la refracción.
Esa refracción hace que el sol se vea por encima del horizonte cuando todavía no ha salido, o que se siga viendo todavía por encima cuando ya se ha puesto bajo el horizonte al atardecer, bueno, al anochecer. Entonces, esa refracción hace que veamos cosas que están hasta incluso más de medio grado por debajo del horizonte. Lo que decía de los edificios y la playa de San Juan, vista desde Benidorm, he hecho los cálculos y la bajada sería de unos 70 metros. ¿Por qué se ve? Pues porque en ángulo es apenas un cuarto de grado y nada más la refracción ya nos permitiría ver medio grado, es decir, se va a ver San Juan, se va a ver Alicante y se va a ver Santa Pola y se va a ver más allá. La cuestión es, el Everest no lo vas a ver. Desde Benidorm no se va a ver el Everest aunque haya una línea visual directa y sin que entorpezcan montañas de Turquía, de Italia o de cualquier otra que habría que mirarlo sobre un mapa. Entonces, con un telescopio suficientemente bueno se ve que al final la atmósfera extingue y la curvatura existe. Por otro lado, los telescopios se montan sobre monturas ecuatoriales normalmente. Y para que una montura ecuatorial funcione es necesario que un eje esté orientado justo al norte celeste. Qué casualidad que si yo me muevo 1000 kilómetros hacia el norte, tengo que hacer una corrección angular en ese eje. Si me muevo 1000 kilómetros al sur, hago la misma corrección pero contraria. Si me muevo 1000 kilómetros al este o al oeste, aunque sean solo 100, ya depende de la precisión de la montura. Pero es por poner un ejemplo. Si me muevo hacia el este o hacia el oeste, tengo que cambiar también unos ajustes que van en escalas lineales, no siguiendo razones trigonométricas ni logarítmicas ni nada, lineales, okay, que son idénticas a los ajustes norte-sur. Okay. Entonces, la única figura geométrica que soporta que moviéndome en su superficie me obligue a hacer esas correcciones iguales, arriba-abajo que derecha-izquierda, o sea, norte-sur, este-oeste, sí, sería la esfera, no queda otra. Por otro lado, los satélites artificiales van a una cierta altura, normalmente los de órbitas bajas a lo mejor entre 400 y 800 kilómetros. Cuando un satélite artificial nos sobrevuela, se puede ver brillar, pero cuando entra en la zona de sombra de la Tierra, se oscurece poniéndose rojizo hasta que desaparece. El punto donde desaparecen los satélites va avanzando conforme pasa la noche, o sea, sabemos dónde va el Sol cuando no está debajo de nosotros. Eso, sin embargo, está encima para otros observadores de la Tierra. ¿Y eso cómo es posible en un modelo de Tierra plana? Okay. Eso será Howard en otro día. Exactamente. Eso lo vamos a tratar en una segunda, digamos que en una segunda edición, un segundo programa sobre este tema. Claro que sí, lo trataremos porque hay muchas personas que se están haciendo preguntas y es necesario este tipo de debates para así aliviarlas, o por lo menos para darle más perspectiva a nuestros oyentes. Muchas gracias, Howard. Howard, dime. ¿Puedo pedir un favor de Pedro para el próximo episodio? Sí. A ver si puedes encontrar una foto de alta resolución de España desde el espacio. La tengo tomada desde el instituto donde trabajo. Tengo unos alumnos de cuarto de la ESO que han desarrollado un sistema de recepción satelital para recibir en tiempo real imágenes de los satélites NOAA. Y tenemos fotos de España perfectas, las podemos sacar en cualquier momento, en tiempo real. ¿Al país entero? País entero, incluso Europa y parte de África. Sí, las tenemos. Tengo muchas ganas porque yo he estado buscando en Google y no encuentro ni una foto de Inglaterra, ni España, ni América. Pero ¿sabes qué pasa? Que tú tienes eso que se llama pensamiento motivado. El pensamiento motivado consiste en que uno no acepta ninguna idea que contradiga la original, o sea, la propia, quiero decir. Okay. Vamos a verlo en el próximo episodio. No la vas a aceptar. Por eso yo te digo que yo tampoco me creo muchas fotos de las que veo en Internet. O sea, estáis iguales, muy bien. Yo estoy buscando. He tomado una foto directa desde un satélite que no la ha procesado la NASA ni la ha procesado nadie, es directa de satélite. Ya le hago yo el procesamiento que yo quiera. A partir de ahí empiezo a creer algunas cosas. Muy bien. Vamos a verlo porque yo estoy pidiendo 4 años y nadie ha podido demostrarlo. A ver si la audiencia también puede buscar una foto. Muy bien.
porque yo no lo he encontrado. Muy bien, eso va a quedar para la próxima, para el segundo programa sobre la Tierra plana o Tierra plana versus Tierra esférica, y lo tendremos aquí y tendremos estos dos señores. Muchas gracias a ambos, buenas noches y quedamos emplazados. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. La revolución espectral con Fran Escandel.